Cuando una sociedad ha vivido un conflicto tan largo y tan extenso como la sociedad colombiana, tiene que en algún momento pensar en cómo salir del laberinto. Pero la posibilidad de la auténtica paz tiene que ver también con una palabra inmensa que se llama reconciliación. Y para que esa reconciliación exista, se necesita al mismo tiempo crear un escenario para el otro lado del problema, que son las víctimas. Y esta sociedad nuestra las tiene por miles, diría por millones, y tiene que hacer un esfuerzo inmenso para que esa voz, ese testimonio, ese dolor de las víctimas sea escuchado, sea reflexionado, para que ellas procesen también su drama y su dolor, para que lleguen a la capacidad de perdonar a quienes han sido sus victimarios. La historia que esta sociedad no puede volver a repetir, pero tenemos que ir aún más a la restauración moral y también material de quienes han sufrido los inmensos daños de un conflicto que ha sido un poco estúpido y demasiado largo. Hombre, yo creo que nosotros no podemos desaprovechar la oportunidad de que los asesinos estén diciendo sus crímenes. Y eso se tiene que saber porque nosotros hemos querido negar eso. Sobre todo porque todos somos cómplices de eso. Todos hemos estado junto a estos asesinos. Es necesario fundar una nueva ciudad, un nuevo departamento, un nuevo país a partir de esa verdad, porque es la última oportunidad que tenemos en ser realmente gente seria, verdadera y digna. Por tres cosas fundamentales. La una es para volver a creer en la gente, en las instituciones. Segundo, por el perdón. Y tercero, como por la tranquilidad de uno saber que algo pasó. Y al saberlo, creo que tendrá tranquilidad interior. Para superar el conflicto que hemos tenido en este país, en esta ciudad durante tantos años, necesitamos escuchar a las víctimas, necesitamos descubrir la verdad de tantas cosas que nos han ocurrido para poder aliviar nuestras almas. Una reconciliación exige que sepamos qué nos pasó para que nunca más lo volvamos a repetir, que si vamos a perdonar, perdonemos sobre esa verdad que algunas veces imaginamos y que tiene tantos caminos insospechados que tanto dolor nos han dado. La verdad es absolutamente indispensable para lograr la reconciliación en Colombia y en Medellín. La reconciliación solo es posible si sabemos decirnos la verdad, si sabemos confesarnos la verdad. Solo cuando la historia de Colombia se haga desde la luz del día de la verdad, este país podrá tener reconciliación. En el caso particular de la CUT, nos gustaría saber quién dio la orden, por qué asesinaron a los más de 2.500 activistas y dirigentes de la central, como una garantía de no repetición, de que los hechos que ocurrieron no se vuelvan a repetir. Eso nos ayudaría a la no repetición y a no seguir perdiendo jóvenes en la guerra y a cortar esta cadena de odio que llevan a las víctimas del conflicto armado a pensar en rearmarse también en otros grupos armados. Yo creo que las madres víctimas del conflicto armado, sobre todo los de la desaparición forzada, vemos con mucho agrado que se sepa la verdad, porque si hay verdad, se genera una confianza con aquel que nos ha hecho tanto daño. Y si hay verdad, esto nos da un camino hacia la reconciliación.
Nosotras creemos que con todo lo que ha pasado, pero que ante todo, lo que más nos interesa a nosotros es la verdad. Para la misión de apoyo al proceso de paz es importante conocer la verdad. En el contexto actual que vive Colombia es necesario estar ante los hechos y mostrar la realidad de lo que pasó. Frente a la verdad es necesario ser fuertes y resistir las presiones, estando unidos, no divididos. Solo así se puede resistir. Yo diría que el tamaño del dolor y del sufrimiento en este país es más grande que su propia cartografía. Lo mejor que podemos hacer los colombianos es disponernos a asumir y a aceptar la verdad de lo que hemos vivido y de lo que hemos realizado. Contar la verdad de los hechos para que nunca más se vuelvan a repetir. No tengo ninguna duda que esa verdad tiene que aparecer, porque no podemos seguir viviendo bajo dos impunidades, la judicial y la impunidad histórica. La única manera de destilar el dolor es asumir la verdad. Solamente cuando se mira de frente lo que ha pasado, en ese momento puede empezarse a reconstruir una sociedad, antes no. Sin verdad no es posible que haya una reparación global para las víctimas, y a ello contribuye no solamente los organismos de derechos humanos, sino que tienen que contribuir los medios de comunicación, el Estado a través de la Comisión y la sociedad. Es importantísimo que Colombia sepa la verdad sobre el conflicto armado, porque país que no conoce sus errores pasados jamás podrá planificar su futuro. Además de las verdades judiciales, es necesario y es importante que se tengan en cuenta verdades de tipo social. Y con estas verdades la academia especialmente tiene que estar comprometida, porque hay otras maneras de encontrar esa verdad que no es a través de los juicios, que no es a través de las audiencias, y que son verdades importantes para contarnos a la sociedad en general qué es lo que ha pasado en el país y para no volver a ser indiferentes con una guerra que ha generado tanto dolor en Colombia. La verdad es importante en el proceso de la Ley de Justicia y Paz, primero porque es reparadora, hace parte de la reparación integral. En segundo lugar, es un elemento de la memoria histórica, y en tercer lugar porque nos puede conducir al perdón. Es necesario hablar de la verdad en Colombia, porque a medida que hablamos de la verdad nos libera del miedo y le vamos quitando fuerza a los violentos. Que ellos se aprovechan del miedo que uno siente como víctima, y entonces al ver que uno ya se decide a hablar, ellos ya, pues, ya van a pensarlo más para actuar.
verdad es toda una exigencia. Sin verdad no puede haber justicia y no puede haber reparación. Para mí, a partir del mismo Evangelio, es tan fundamental aquello de la verdad os hará libres. Es el primer paso para honrar los derechos a la justicia y la reparación de las muchas víctimas que este conflicto armado ha generado, y sobre todo de muchas mujeres que arrastran por el país una historia de dolor y de desatención por parte del Estado y sus victimarios. En Colombia es importante que las víctimas sepamos la verdad para ponerle voz y rostro a las víctimas y dignificar su memoria.